El gobierno nacional comenzó a lanzar el número del 40% de aumento en paritarias como una especie de techo para lo que viene en la discusión durante el 2022. Un número que aparece insuficiente para las expectativas inflacionarias que se tienen para este año, que ya habían resultado muy complejos durante el 2021. ¿Recuerdan cuando se hablaba de un 35% y terminamos con una inflación superior al 50%? Pero también hay que entender las dos realidades entre lo que es el mercado formal, donde los trabajadores pueden acercarse un poco más a esos números inflacionarios, y lo que es la informalidad, el trabajo negro, que ocupa a un tercio de los trabajadores en la Argentina y que han quedado muy rezagados. Esa discusión es central, es saber quién sigue pagando la crisis. ¿La tienen que pagar los trabajadores? ¿Ese es el modelo económico o hay manera de revertir estas circunstancias? Bueno, para analizarlo vamos a sumar al economista, amigo de la casa, Javier Vicen. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pablo, muy buenos días. Bueno, un verdadero placer, Javier, sumarte. ¿Cuál es el primer análisis que se puede hacer sobre el inicio de las negociaciones paritarias? Lo hará la bancaria, porque en realidad Comercio cerró lo que había quedado pendiente del año pasado, pero comienza una discusión que seguramente será muy compleja, porque la inflación la verdad es que no da tregua, ¿no? Bueno, una discusión muy compleja porque si el gobierno ha puesto como trasciende un techo del 40% para los aumentos salariales de este año, la verdad que las posiciones de los sindicatos están muy lejos de ese número. Es decir, hay sindicatos que están reclamando un aumento salarial para el 2022 en el orden del 60% y se está tomando como base para la discusión, o al menos los gremios, los sindicatos están llevando eso a la mesa paritaria, en las expectativas que tiene el Banco Central, en realidad las expectativas del relevamiento que hace el Banco Central de las principales consultoras, que esperan para este año una inflación cercana al 55%. Una discusión compleja que se da todos los años en la Argentina, que es esta la nueva carrera de los precios contra los salarios, que los salarios vienen perdiendo, como bien decías vos, desde hace muchos años esta carrera, y vienen perdiendo por goleada. Si tenemos en cuenta los últimos años, de los últimos 6, al menos en 5 años, los salarios quedaron por debajo de la inflación. Pablo, les he traído unos números para que veamos cómo se da la discusión paritaria, en qué contexto empezamos a discutir. Este es un gráfico que elaboró el Observatorio Social de la CTA Autónoma, cuando vemos, y aquí vemos, mejor dicho, cómo han evolucionado los salarios con respecto al año 2015, y vemos que esta línea muestra que siempre es a la baja, es decir, los salarios han perdido al menos 23 puntos desde el año 2015 a la fecha, lo que sin duda está marcando un escenario muy complejo para el mercado de trabajo, salvo un periodo cortísimo del año 2017, a partir del 2018, los salarios, y estos son los salarios reales de los trabajadores registrados, han entrado en una debacle que parece muy difícil de cortar. Vos mencionaste al comienzo de la nota lo que ocurre con los trabajadores informales. Al menos 10 puntos por debajo de la situación del salario real de los trabajadores registrados se encuentran hoy los trabajadores informales. En la próxima trama podemos ver lo que ha sucedido año por año, y como vemos, todas estas barritas están hacia abajo, salvo el caso del año 2017. Incluso el año pasado, que fue un año de un crecimiento fuerte de la economía, más de 10 puntos creció el PBI respecto al año 2020, vemos que los salarios perdieron contra la inflación. Este para mí es el gran desafío, junto con otros por supuesto que tiene la economía y el gobierno nacional, que no se repita en el 2022 otro año más de caída del salario real de los trabajadores registrados y también de los trabajadores informales, que van a acompañar seguramente la evolución de los salarios de los registrados, pero lo hacen por debajo, Pablo. Muy compleja la situación, lo vemos en estos números, y la verdad que preocupa que el gobierno ponga un techo a la paritaria, cuando en realidad lo que debería tener el gobierno es una política de ingreso más clara y más contundente, más agresiva,
sobre todo porque los salarios han pasado a no representar un costo importante de las empresas, porque cuando vemos la participación del salario en la renta nacional, ha perdido muchísima participación, fundamentalmente con respecto a los últimos 6 años. Bueno, es muy interesante este último concepto, ¿no? Porque en algún momento se decía, si las paritarias iban por encima de la inflación, lo que hacían era incentivar más inflación. Bueno, ha quedado demostrado que esto no es así. Los trabajadores vienen perdiendo hace 4 años, en realidad hace 6, porque fue muy leve la suba en el 2017, hace 6 años que pierden frente a la inflación y tenemos una inflación por encima del 50%. Es evidente que no es el salario de los trabajadores el principal problema en esta multicausalidad que se le busca adjudicar a la inflación, ¿no? Así es, vemos salarios a la baja y la inflación al alza. Es decir, antes del periodo iniciado a lo largo desde el 2016 teníamos una inflación promedio del 25 anual y ahora tenemos una inflación que no baja del 50% o está rozando el 50% en otros años. Es una situación muy compleja y aquí no tienen que ver los salarios, aquí lo que tiene que ver es la macroeconomía, la inestabilidad cambiaria, que está continuamente amenazando con un salto en el dólar y que eso se traslada a los precios. La especulación también tiene mucho que ver en la incertidumbre en la economía. Este para mí es el punto clave o los puntos claves que el gobierno tiene que tener en su estrategia antiinflacionaria. Es decir, estabilizar la macro, como dice el ministro Guzmán, tranquilizar la macro. Pero Guzmán dice, por un lado, tranquilizar la macro, bien, con un dólar que no tenga saltos y con una política fiscal y monetaria que sea congruente y que lleve a la baja del déficit fiscal. Es lo que en definitiva se ha acordado con el Fondo, o se ha preacordado con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el ministro de Economía, Martín Guzmán, le suma una tercera cuestión en esa visión que tiene el gobierno, la cual yo comparto como economista, de que la inflación en la Argentina es multicausal. ¿Cuál es esa tercera herramienta que tiene el gobierno? La coordinación de las expectativas. ¿Cuáles son la coordinación de las expectativas y lo que tiene que ver con los precios, los principales precios de la economía? Por ejemplo, tarifas, combustibles y también el salario. Bueno, el gobierno busca con esto del 40% para el incremento anual de los salarios, coordinar las expectativas del resto de los precios, pero tenemos un aumento del 9% o quizás más en alguna de los combustibles en este primer mes del año. Tenemos aumentos de tarifa y la verdad que a un salario que viene perdiendo se ve como un horizonte complicado. Algo parecido sucedía, Pablo, el año pasado. No sé si recordás que el año pasado la inflación que el gobierno había previsto en el presupuesto para el 2021 era para todo el año del 29. Y las paritarias se cerraron en torno al 30-31%. Eso fue el acuerdo con la mayoría de los gremios. En los primeros 3 meses del año, la inflación superó el 12%. Tuvimos incluso el mes de marzo una inflación cercana al 5%. Y ahí se abrió el interrogante. ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué pasaría con los salarios a lo largo del 2021? Y bueno, el ministro Guzmán en una entrevista que le concedió a Carlos Pagni, el periodista de La Nación Más, hablaba de esto, de la coordinación y qué pasa con los distintos actores y formadores de precios. Si les parece, lo compartimos. Vamos con la entrevista a Guzmán. Buscamos alinear expectativas y decisiones por parte de quienes influyen en la determinación de los precios y en la determinación de los salarios para que todo vaya en la línea de lo que establece el presupuesto, ¿sí? Fíjate lo que viene pasando. Todas las paritarias están cerrando en la línea de lo que establece el presupuesto. Que el presupuesto establece que debe haber una recuperación del salario real y se apunta a reducir la inflación de forma gradual. Mencionabas el 29%. Sí. Bueno, estamos ahora hablando de una inflación de menos de 2% ahora vamos a de llegar aquí ahí. a fin de año. Ahora vamos a es llegar un a esfuerzo cómo, enorme. Pero ahora vamos a llegar a cómo administramos los instrumentos a lo largo del año. A ver. ¿Sí? Pero lo que te decía es, hay un lado que está actuando de una forma muy responsable, confiando en la política económica del gobierno y además confiando en el compromiso que el gobierno tomó de hacer lo que sea necesario para que el salario real, para que el poder adquisitivo del salario crezca. Sí. Bueno, ahora falta que las empresas terminen de hacer su parte, que es aquello en lo que está trabajando el gabinete económico junto a las empresas para alinear
expectativas y conductas con lo que establece el presupuesto como objetivos de inflación. Bueno, qué difícil, ¿no? Hacer coincidir aquella expectativa del propio ministro con la realidad finalmente a fin de año, ¿no? Difícil, y la pregunta es por qué si en aquel momento eso no ocurrió y hubo una parte que no hizo su trabajo, como decía en ese marzo del 2021 Martín Guzmán, ¿por qué ahora sí va a pasar? ¿No? Porque ahora sí, los gremios efectivamente acuerdan una pauta de incremento salarial en torno al 40%, ¿por qué los formadores de precios, fundamentalmente los que están vinculados a la canasta básica, van a tener aumentos en sus productos en la góndola por debajo de ese incremento salarial, de tal forma que los trabajadores le ganen este año la inflación? Está claro, va a ser imposible que eso suceda. La realidad es que aquellos que tienen más fortaleza, que pueden incorporar la cláusula gatillo, que pueden negociar en condiciones de mayor presión sobre la patronal, van a estar allí quizás rasguñando el índice inflacionario, y el resto deberá padecer, como ha ocurrido en los últimos años, si no hay un cambio de políticas, las consecuencias que genera una inflación desbordada con salarios deprimidos, ¿no? Con salarios deprimidos y con aún un mercado de trabajo que no recupera todos los puestos perdidos a lo largo de la pandemia. Faltan aún 120.000 puestos por recuperar. La recuperación ha sido muy heterogénea y eso también presiona a la baja el salario de los trabajadores informales. Es decir, es muy compleja la situación del empleo en la Argentina y esperemos que efectivamente las expectativas se alineen. La clave sigue siendo también la estabilidad macroeconómica, pero con eso no alcanza. Vamos a seguir este tema en las próximas ediciones de Telediario Federal. Javier, queremos agradecerte muchísimo el análisis. Te mandamos un abrazo inmenso. Un abrazo, hasta luego. Muchísimas gracias. Javier Vicen y el análisis de lo que sucede con los salarios en los sectores formales, informales, públicos y privados, en medio de una paritaria en la que el gobierno nacional busca imponer un techo mientras la inflación no da tregua.